Pregunta. Se dice que el choque de la realización es tan grande que el cuerpo no puede sobrevivir a él. Respuesta. Hay varias controversias o escuelas de pensamiento en lo que concierne a si un ñani puede continuar viviendo en su cuerpo físico después de la realización. Algunas sostienen que el que muere no puede ser un ñani debido a que su cuerpo debe esfumarse en el aire o alguna cosa por el estilo. Suscitan toda clase de nociones divertidas. Si un hombre debe dejar en el acto su cuerpo cuando realiza el sí mismo, yo me pregunto cómo algún conocimiento del sí mismo o del estado de realización puede llegar alguna vez a los demás hombres, y eso querría decir que todos aquellos que nos han legado los frutos de su realización del sí mismo en libros no pueden ser considerados ñanis debido a que continuaron viviendo después de la realización. Y si se sostiene que un hombre no puede ser considerado un ñani mientras lleva a cabo acciones en el mundo, y la acción es imposible sin la mente, entonces no solamente los grandes sabios que llevaron a cabo diversos tipos de obras después de alcanzar ñana deben ser considerados añanis, sino los dioses también, e Ishvara, el dios personal supremo del hinduismo mismo, puesto que continúa cuidando del mundo. El hecho es que cualquier tipo de acción puede ser llevada a cabo, y llevada a cabo completamente bien por el ñani, sin que se identifique a sí mismo con ella de ninguna manera y sin que imagine nunca que él es el hacedor. Algún poder actúa a través de su cuerpo y usa su cuerpo para hacer que el trabajo se haga. Pregunta. ¿Es un ñani capaz de cometer pecados? ¿Comete un ñani pecados? Respuesta. Una ñani ve a alguien como un ñani y le identifica con el cuerpo, debido a que no conoce el sí mismo y a que toma erróneamente su cuerpo por el sí mismo, extiende el mismo error al estado del ñani. El ñani es considerado, por lo tanto, ser la forma física. Nuevamente, puesto que la ñani, aunque no es el hacedor, se imagina que es el hacedor y considera las acciones del cuerpo como suyas propias, piensa que el ñani está actuando similarmente cuando el cuerpo está activo. Pero el ñani mismo sabe la verdad y no está confundido. El estado de un ñani no puede ser determinado por el añani, y por lo tanto la cuestión perturba solamente al añani y jamás surge para el ñani. Si alguien es un hacedor, debe determinar la naturaleza de las acciones. Él sí mismo no puede ser el hacedor. Descubra quién es el hacedor y él sí mismo se revela. Pregunta. Así pues, todo se resume a esto. Ver a un ñani es no comprenderle. Se ve el cuerpo del ñani, pero no su ñana. Uno debe, por lo tanto, ser un ñani para conocer a un ñani. Respuesta. El ñani no ve a nadie como una ñani. Todos son realmente ñanis a su vista. En el estado ignorante, uno sobreimpone su ignorancia sobre un ñani y le toma erróneamente por un hacedor. En el estado de ñana, el ñani no ve nada separado del sí mismo. El sí mismo es todo lustre y solamente puro ñana. Así pues, no hay ningún añana en su mirada. Hay una ilustración para este tipo de ilusión o sobreimposición. Dos amigos se fueron a dormir uno al lado de otro. Uno de ellos soñó que ambos habían partido a un largo viaje y que habían tenido extrañas experiencias. Al despertar las recapituló y preguntó a su amigo si no había sido así. El otro simplemente le ridiculizó diciendo que era solamente un sueño y que no podía afectarle a él. Así ocurre con el añani, que sobreimpone sus ideas ilusorias sobre los demás. Pregunta. Usted ha dicho que el ñani puede ser y es activo, y que trata con los hombres y las cosas.
No tengo ninguna duda sobre ello ahora, pero usted dice al mismo tiempo que no ve ninguna diferencia. Para él todo es uno. Él está siempre en la consciencia. Si es así, ¿cómo trata con las diferencias, con los hombres, con las cosas, las cuales son ciertamente diferentes? Respuesta. Él ve estas diferencias solo como apariencias, no las ve como separadas de lo verdadero, de lo real, con lo cual él es uno. Pregunta. El ñani parece ser más exacto en sus expresiones, aprecia las diferencias mejor que el hombre ordinario. Si el azúcar es dulce y la hiel es amarga para mí, él también parece darse cuenta de ello. De hecho, todas las formas, todos los sonidos, todos los sabores, etc., son lo mismo para él que para los demás. Si es así, ¿cómo puede decirse que estos son meras apariencias? ¿No forman parte de su experiencia vital? Respuesta. He dicho que la igualdad es el verdadero signo de ñana. El término mismo de igualdad implica la existencia de diferencias. Es una unidad que el ñani percibe en todas las diferencias, a la cual yo llamo igualdad. La igualdad no significa ignorancia de las distinciones. Cuando usted tiene la realización, usted puede ver que estas diferencias son muy superficiales, que no son en absoluto substanciales o permanentes, y que lo que es esencial en todas estas apariencias es la verdad, una, lo real. A eso yo lo llamo unidad. Usted se ha referido al sonido, al gusto, a la forma, al olor, etc. Ciertamente el ñani aprecia las distinciones, pero siempre percibe y experimenta la realidad única en todas ellas. Por eso es por lo que no tiene ninguna preferencia. Bien se mueva o hable o actúe, todo es la realidad única en la cual él actúa o se mueve o habla. No tiene nada aparte de la suprema verdad única. Pregunta. Se dice que el ñani se conduce con absoluta igualdad hacia todo. Respuesta. Sí. La amistad, la bondad, la felicidad y tales otros bhavas, actitudes, devienen naturales para ellos. La afección hacia el bueno, la bondad hacia el desvalido, la felicidad en hacer buenas obras, el perdón hacia el malvado. Tales cosas son todas características naturales del ñani. Patanjali, Yoga Sutras 1.37. Usted pregunta sobre los ñanis. Ellos son lo mismo en cualquier estado o condición, pues conocen la realidad, la verdad. En su rutina diaria de tomar alimento, de moverse y todo lo demás, ellos, los ñanis, actúan solamente para los demás. Ni una sola acción se hace para sí mismos. Ya les he dicho a ustedes muchas veces que lo mismo que hay gentes cuya profesión es llorar por un difunto, así también los ñanis hacen las cosas para beneficio de los demás con desapego, sin que ellos mismos sean afectados por ellas. El ñani llora con el que llora, ríe con el que ríe, juega con el que juega, canta con aquellos que cantan, dando tiempo al canto. ¿Qué pierde? Su presencia es como un puro y transparente espejo. Refleja la imagen exactamente como es. Pero el ñani, que es solamente un espejo, no es afectado por las acciones. ¿Cómo puede un espejo o el estante sobre el cual se apoya ser afectado por las reflexiones? Nada les afecta, pues ellos son meros soportes. Por otra parte, los actores en el mundo, los hacedores de todos los actos, los ñanis, deben decidir por sí mismos qué canto y cuál acción resultarán en el bienestar del mundo, cuál está de acuerdo con los sastras y cuál es practicable. Pregunta.
Se dice que son Sadeha Mukta, liberado mientras está todavía en el cuerpo, y Videha Mukta, liberado en el momento de la muerte. Respuesta: no hay ninguna liberación. ¿Y dónde están los muktas liberados? Pregunta: ¿no hablan los sastras, escrituras hindúes de mukti, liberación? Respuesta: mukti es sinónimo de sí mismo. Jivan mukti, liberado mientras está todavía en el cuerpo, y Videha mukti son para el ignorante. El ñani no es consciente de mukti, liberación, ni de bandha, esclavitud. La esclavitud, la liberación y los grados de mukti se dicen todos para una ñani, a fin de que esa ignorancia pueda ser erradicada. Hay solamente mukti y nada más. Pregunta: está bien desde el punto de vista de Bhagavan, ¿pero qué hay sobre nosotros? Respuesta: la diferencia él y yo son los obstáculos a ñana. Pregunta: usted dijo una vez, el hombre liberado es libre en verdad de actuar como quiere, y cuando deja el paquete mortal alcanza la absolución, pero no retorna a este nacimiento que es de hecho la muerte. Estas palabras dan la impresión de que, aunque el ñani no toma nacimiento de nuevo sobre este plano, puede continuar trabajando sobre planos más sutiles si así lo elige. ¿Queda en él algún deseo de elegir? Respuesta: no, esa no era mi intención. Pregunta: además, un filósofo indio, en uno de sus libros, interpretando a Sankara, dice que no hay ninguna cosa tal como Videha Mukti, liberado en el momento de la muerte, pues después de su muerte, el mukta toma un cuerpo de luz en el cual permanece hasta que toda la humanidad se libera. Respuesta: eso no puede ser el punto de vista de Sankara. En el verso 566 de Vivekachudamani dice que después de la disolución de la envoltura física, el hombre liberado deviene como agua vertida en agua y aceite en aceite. Es un estado en el cual no hay esclavitud ni liberación. Tomar otro cuerpo significa tender un velo, por muy sutil que sea, sobre la realidad, lo cual es esclavitud. La liberación es absoluta e irrevocable. Pregunta: ¿cómo podemos decir que el ñani no está en dos planos? Se mueve con nosotros en el mundo y ve los diferentes objetos que nosotros vemos. No es como si los viera. Por ejemplo, va caminando. Él ve el camino por el cual va. Suponga que hay una silla o una mesa colocada en medio del camino. Él la ve, la evita y da un rodeo. Así pues, ¿no tenemos que admitir que él ve el mundo y los objetos de aquí, mientras, por supuesto, ve él sí mismo? Respuesta: usted dice que el ñani ve el camino, va por él, se encuentra los obstáculos, los evita, etc. ¿En la visión de quién está todo esto? ¿En la del ñani o en la de usted? Él ve solamente él sí mismo y todo en él sí mismo. Pregunta: ¿no se dan ilustraciones en nuestros libros que nos expliquen claramente este estado sahaya, natural? Respuesta: se dan. Por ejemplo, usted ve una reflexión en el espejo y el espejo. Usted sabe que el espejo es la realidad y que la imagen en él es una mera reflexión. ¿Es necesario que para ver el espejo dejemos de ver la reflexión en él? Pregunta: ¿cuáles son las pruebas fundamentales para descubrir hombres de gran espiritualidad,
puesto que se cuenta que algunos se comportan como gentes enajenadas? Respuesta: la mente del ñani es conocida solamente por el ñani. Se debe ser uno mismo ñani a fin de comprender a otro ñani. Sin embargo, la paz de mente que impregna la atmósfera del santo es el único medio por el cual el buscador comprende la grandeza del santo. Sus palabras o acciones o apariencia no son ninguna indicación de su grandeza, pues ellos están ordinariamente más allá de la comprensión de las gentes comunes. Pregunta: ¿por qué se dice en las Escrituras que el sabio es como un niño? Respuesta: un niño y un ñani son similares en un punto. Los incidentes interesan a un niño solamente mientras duran. Deja de pensar en ellos una vez que han pasado. Así pues, es evidente que no dejan ninguna impresión sobre el niño y que el niño no es afectado por ellos mentalmente. Ocurre lo mismo con un ñani. Pregunta: usted es Bhagavan, el Señor. Así pues, usted debe saber cuándo obtendré ñana. Dígame cuándo seré un ñani. Respuesta: sí, yo soy Bhagavan. No hay nadie aparte del sí mismo. Por lo tanto, ningún ñani ni añani. Si es de otro modo, yo soy tan bueno como usted y sé tanto como usted. En ninguno de ambos casos puedo responder a su pregunta. Cuando vienen aquí algunas gentes, no preguntan sobre sí mismos. Preguntan: ¿ve el Jivan Mukta el mundo? ¿Es afectado por el karma? ¿Qué es la liberación después de desencarnarse? ¿Se libera uno solo después de desencarnarse o mientras está todavía vivo en el cuerpo? ¿Debe el cuerpo del sabio resolverse en luz o desaparecer de la vista en cualquier otra manera? ¿Puede liberarse si el cuerpo se queda atrás como un cadáver? Sus preguntas son inacabables. ¿Por qué preocuparse de tantísimas cuestiones? ¿Consiste la liberación en conocer estas cosas? Por lo tanto, yo les digo, dejen la liberación en paz. ¿Hay esclavitud? Conózcanla. Véanse a ustedes mismos primero y por encima de todo.